Hoy en Derecho Romano voy a explicar el procedimiento civil 1. El derecho romano otorga derechos subjetivos a los individuos, permitiéndoles satisfacer sus necesidades. Sin embargo, estos derechos no tendrían valor si el orden jurídico no buscara protegerlos y garantizar su defensa. En una etapa primitiva, la autodefensa era el único medio que tenía un acreedor para obligar al deudor a cumplir con sus obligaciones jurídicas. Sin embargo, con la aparición del Estado, sus órganos se encargan de defender los derechos de una parte y sancionar a la otra parte. En Roma ya existía el concepto de legítima defensa en ciertos casos. No obstante, la protección de los derechos solo se garantiza a través de la vía jurídica. Los romanos utilizaban la palabra actio en dos sentidos. El primero, sentido formal, que se refiere al instrumento que indica el proceso judicial, y la segunda, en sentido material. Esta hace referencia a la reclamación de un derecho. En el derecho romano no existía un concepto único de denuncia, como la conocemos hoy en día. En cambio, había acciones particulares con nombres diferentes. Habían varios tipos de acciones en el derecho romano, y en el ámbito del ius civile, la actio, en el sentido de pretensión, era la consecuencia del derecho sustancial. Entre los tipos de actio se encontraban las acciones civiles y las acciones honoritarias. Las acciones civiles se basan en el ius civile, derecho civil, y su contenido se reflejaba en la fórmula o documento en el que se plasmaban. Un ejemplo claro sería, por ejemplo, imaginemos que una persona A le prestó dinero a una persona B. Si B no devuelve el dinero, A tiene el derecho de reclamarlo en virtud del derecho romano. Inicialmente, A podría haber intentado la autodefensa para recuperar su dinero, pero con el surgimiento de estados y sus instituciones, A tendría que recurrir a un proceso judicial para hacer valer sus derechos. A utilizaría un actio en sentido formal y material para iniciar el proceso y reclamar su derecho. El procedimiento civil en el derecho romano garantizaba la protección y defensa de los derechos subjetivos de los individuos a través de diversas acciones. Las partes podían acudir a los órganos estatales para hacer valer sus derechos y resolver sus conflictos. Las acciones honorarias dependen de la jurisdicción del magistrado y se dividen en varios grupos, como las acciones ficticias, las acciones útiles y las acciones con transposición de sujeto. La creación más destacada del derecho honorario son las numerosas acciones in factum, en las que el pretor actuaba al margen del ius civile. Algunos tipos de acciones en el derecho romano son acciones persecutorias, penales y mixtas, acciones in rem e in persona, acciones bonae fidei y stricti iuris, acciones in bonum et aequum conceptar. En este apartado tenemos que entender que la condena se pronuncia según un criterio de equidad. La siguiente sería acciones arbitrae. La siguiente sería acciones perpetuas y temporales. La siguiente sería acciones directas y útiles.
Las directas son creadas para la defensa de un caso o por situación específica, y las útiles se extienden a casos o situaciones parecidas por la analogía. Y la última, acciones privadas y acciones populares. Las privadas protegen los derechos subjetivos, mientras que las populares son otorgadas a los ciudadanos para la defensa del interés público. En ocasiones, un mismo hecho puede generar varias acciones que buscan el mismo fin. En estos casos se habla de concurso de acciones, y es importante determinar si se pueden ejercitar todas en concurso acumulativo o alguna de ellas en concurso electivo. El iudicium era una función judicial ajena al poder del magistrado y basada en la responsabilidad de los particulares. Se trataba de una figura alejada de los magistrados que controlaba litigios entre individuos sin depender de ellos. El iudicium legitimum correspondía a aquel juicio que se celebraba en la civitas, con litigantes romanos y un juez único. El iudicium quod imperium contenetur era aquel en el que intervenían extranjeros y se celebraban fuera de Roma o tenían un lugar con la intención de varios jueces. El procedimiento civil romano se puede dividir en dos sistemas procesales. El primero sería sistema de juicios privados y el segundo sería procedimiento extraordinario. En el primero, en el sistema de juicios privados, comprende la época de las legis actiones y abarca desde los orígenes de las civitas hasta el siglo III a.C. Y el procedimiento extraordinario, establecido en el siglo III a.C., de manera general, instauraba un único proceso en una sola vía ante un solo tribunal. En resumen, las acciones en el derecho romano eran herramientas legales para resolver conflictos entre individuos y proteger sus derechos. Había una amplia variedad de acciones clasificadas en distintos grupos y categorías, que permitían abordar diferentes tipos de situaciones y conflictos. El procedimiento civil romano se dividía en dos sistemas procesales. Tenemos que recordarlo perfectamente. El primero sería el sistema de juicios privados y el procedimiento extraordinario. Hasta aquí este vídeo. En el siguiente explicaré el procedimiento civil 2.